Bueno, son menos 25. ¿Os parece que vayamos empezando? Venga. Sí. Sí, yo creo que es mejor que silenciemos los micros los demás. A ver. Empiezo. ¿Lo veis? Sí, todo bien. Vale. Pues bueno, vamos a contar un poco Antonio y yo cómo va el proyecto del SELF, que como ya sabéis, mediante el paradigma en el que utilizamos la tarea de escuchar una grabación de la propia voz, escuchar la grabación hecha por otra persona y hablar, mientras que justo en ese mismo momento el participante se está escuchando, evaluamos la descarga consecuente y queremos ver que, aparte de cómo actúa este mecanismo en las personas con psicosis, también queremos ver qué correlación tiene con los síntomas clínicos y con las experiencias anómalas del yo. Entonces, ahora para esta sesión, principalmente, bueno, no sé si introducir un poco más el tema o ya os paso a contar lo que tenemos hasta ahora. Hombre, hay algunas personas relativamente nuevas, Vale, entonces introdúcelo, pero no sé, vale, pues lo cuento un poco. brevemente. Vale. Bueno, el mecanismo de descarga consecuente, su principal función es que podamos diferenciar entre aquellos estímulos, la percepción de esos estímulos que han sido generados por nosotros mismos en comparación con los que provienen de fuentes externas. Entonces, en nuestro caso, en nuestro estudio, nos centramos en la percepción de los estímulos auditivos, de tal forma que queremos ver cómo actúa este mecanismo cuando la persona está hablando y en ese mismo momento se está escuchando a sí misma. Lo que se ha visto en otros estudios y que ahora también lo muestra Antonio, cuáles son los resultados que estamos obteniendo nosotros, es que en personas con esquizofrenia el potencial auditivo que tiene lugar cuando se origina el habla queda inhibido en ese momento, a comparación de cuando se escucha un estímulo externo. Perdón, eso ocurre en personas sanas, de tal forma que se inhibe el procesamiento de ese estímulo que ha sido generado por uno mismo. En cambio, en las personas con esquizofrenia esto no ocurre. Queremos ver si la alteración de este mecanismo puede estar relacionado con algunos de los síntomas que presentan estos pacientes. Y en eso es en lo que se basa este proyecto. Entonces, los resultados que vamos a mostrar hoy nos centramos principalmente en los pacientes con esquizofrenia. A ver si pasa, aunque también tenemos una muestra de trastorno bipolar con síntomas psicóticos. Aquí solo he puesto datos de esquizofrenia, como son los que vamos a ver ahora, pero controles sanos tenemos unos 45 también y trastorno bipolar unos 15. Pero dentro del grupo de pacientes con esquizofrenia, los resultados que vamos a mostrar son 44 pacientes. Los diagnósticos están divididos entre 24 con esquizofrenia crónica y 20 primeros episodios. Dentro de estos 44, 26 son hombres y 18 son mujeres. De estos 44 participantes, 38 los hemos evaluado también con el IPASE para ver las experiencias anómalas del SELF. 41 con la escala PAMS, que de esta vamos a ver cuáles son los síntomas positivos que tiene, y 35 con la BNSS, para ver los síntomas negativos. Entonces, bueno, perdemos algunos en cada una de las escalas, pero en total tenemos esos. Como ya sabéis también, hemos analizado
los registros que hemos hecho con el electroencefalograma en controles sanos y estamos en el proceso de envío de ese artículo. Entonces ahora, para dar el siguiente paso, nos planteamos si esta relación en la falta de supresión del potencial N1 durante el habla se correlaciona con los síntomas clínicos. Hemos encontrado estos 4 artículos principalmente que evalúan esto. Entonces lo vamos a ver un poquito así por encima, qué es lo que hacen ellos, para ahora también compararlo con los resultados que nos salen a nosotros y con nuestro método. Entonces esta es la tabla resumiendo los 4 artículos. Bueno, ya adelanto que ninguno de ellos obtiene correlaciones significativas entre los síntomas clínicos y el potencial N1. Lo que hacen es correlacionar, cogen la medida de N1 en la condición Listen-Self. Bueno, no lo he explicado, creo, pero en nuestro paradigma lo dividimos la tarea en 3 condiciones. En una condición TOC, ay, perdón, que se me va la voz. En la condición TOC es la que la persona está hablando y creando una grabación diciendo la vocal A durante 4 minutos. La condición Listen Self es en la que escucharía esa grabación después de haberla hecho, y en la condición Listen Other escucharía una grabación también de la vocal A, pero que la ha realizado otra persona. Entonces, en estos artículos cogen la condición TOC y la condición Listen Self, y la diferencia en la N1 es lo que correlacionan con la puntuación en las escalas clínicas, para ver cuál es la supresión que hay en la N1 cuando la persona está hablando en comparación cuando está escuchándose a sí mismo posteriormente. Entonces, en el primer artículo, la muestra, yo he tenido un poco lío al haberlo leído, porque en el abstract aparece una cosa y luego en lo que es la descripción de la muestra aparecen otros datos distintos. Entonces no sé en realidad qué es lo que habrán usado. Pero bueno, tienen 75 u 81, no lo sé, de personas con esquizofrenia, dentro de los cuales 39 son primeros episodios. También evalúan 35 personas con alto riesgo de psicosis. Aquí la escala clínica que utilizan es la PANSS y otra para evaluar los síntomas prodrómicos, como evalúan a gente con alto riesgo. Y lo que os he dicho, hacen esa correlación entre la supresión, la diferencia que hay de N1 cuando la persona habla a cuando se está escuchando a sí misma. Lo correlacionan con la puntuación tanto positiva como negativa de la PANSS. La PANSS nos da varias escalas, una de ellas es esos síntomas positivos, síntomas negativos, y otra la total. Nos da también otras 2, pero esa no aparece en ninguno de los estudios. Entonces, en este caso, ni con la positiva ni con la negativa, en el grupo entero de esquizofrenia, incluyendo primeros episodios, no encuentran correlaciones significativas. En otro de los artículos de Foro y colaboradores, aquí meten 30 personas con esquizofrenia y 19 esquizoafectivos. También 39 con trastorno bipolar. Además de que también evalúan a familiares de primer grado. Aquí utilizan también la PANSS y una escala también de manía y depresión. De nuevo, hacen la correlación con la puntuación de N1, la misma que os he dicho, esa diferencia entre TOC y Listen. Y aquí ponen el artículo que lo correlacionan con la escala de síntomas positivos de la PANSS y con la de alucinaciones, que en realidad, esto no lo tengo claro, seguro que los clínicos lo podéis aclarar mejor, no es una subescala como tal, simplemente es como una de puntuación concreta, ¿no? Que está sí, dentro un ítem, sí, un ítem que tiene más o menos, sí. De 1 a 7, sí. Eso es, pues utiliza la puntuación en el ítem de alucinaciones y la de toda la subescala de positivos para hacer la correlación. Tampoco encuentran correlaciones significativas ni con la escala PANSS, ni con la de mania ni depresión, con ninguna, en ninguno de los 3 grupos de pacientes. Este de Bullet coge 28 personas con esquizofrenia y las divide entre 14 que tienen alucinaciones auditivas y 14 que no las tienen. De nuevo, utiliza también la PANSS y además estas otras 2 escalas para medir las alucinaciones en específico.
El diseño de este estudio es un poco más complejo quizás que los anteriores. Intenta diferenciar entre el sentido de agencia y de propiedad. Yo creo que de este estudio en concreto hemos hablado en alguna sesión, pero por si acaso lo he copiado aquí. Estas son las condiciones que realiza. La primera, que es la que llaman normal, el participante dice una palabra en voz alta y se escucha en ese mismo momento. Es como si estuviera equiparado a nuestra condición de TOC. En la condición de unfamiliar, la persona dice una palabra en voz alta y en ese mismo momento recibe el feedback auditivo, pero con una voz que no es la suya. En la de feedback only, sin decir nada, recibe solo se escucha a sí mismo decir la palabra porque antes ha hecho la grabación. En la de unfamiliar only, escucha solo la voz de otra persona decir la palabra sin decir nada. En esta de retraso, lo que hace es decir la palabra y con un retraso de 200 milisegundos es cuando la escucha con su propia voz. Y en la última condición, simplemente lee sin recibir el feedback en ese momento auditivo, de ninguna forma. Entonces, lo que hacen, evalúan el sentido de agencia y de propiedad de esta forma. Hacen como una gran media entre las diferencias. Para el sentido de agencia, cogen la condición A, que es la normal, y la condición B, que es la de unfamiliar, y el potencial que obtienen ahí lo restan con la condición CD, que serían estas dos, las feedback only y unfamiliar only. O sea, sin el feedback sin haber hablado nada. Y para el sentido de propiedad, cogen la condición A, que es la normal, o sea, como nuestra condición TOC, y la C, que es la de feedback only, menos la B, que es la unfamiliar, con la D, que es la unfamiliar only. Es como, bueno, pues un poco lioso así contándolo más que leyéndolo realmente. Entonces, de esa forma es como ellos calculan, vale, este es el potencial evocado auditivo que refleja el sentido de agencia, de la N1, que refleja el sentido de agencia, y esta N1 es la que reflejaría el sentido de propiedad. Entonces, con esas puntuaciones es con las que hacen las correlaciones con la PANSS. En este caso utilizan la puntuación total solo, no ninguna de las subescalas. Y tampoco encuentran correlaciones significativas ni en agencia ni en propiedad con ninguno de los grupos de personas con esquizofrenia, tanto si alucinan como si no encuentran nada. Y por último, el de corte y colaboradores evalúa a 34 personas con esquizofrenia, de nuevo con la PANSS, y además utilizan también otra escala para evaluar síntomas positivos y negativos. Dentro de la PANSS, que es la que también utilizamos nosotros para los positivos, cogen positivos, negativos y total. Y es verdad que la metodología dicen que utilizan esta, pero luego cuando explica los análisis estadísticos, ahí no aparece, ahí solo aparece la PANSS. Entonces no sé qué habrá pasado por el camino. Pero el caso es que tampoco hay correlaciones significativas. Oye, Rosa, una cosa, me da la impresión de que hay 3 que son del mismo grupo, ¿no? Sí, de hecho, del mismo grupo, espera, te lo voy a comprobar ahora mismo porque los tengo aquí Sí, abiertos. vete a la diapositiva anterior, lo tenías puesto. Ay, verdad, si los he metido ahí. ¿Se ha ido a compartir la pantalla? Sí, se ha ido, sí. Se ha ido, vale. Lo vuelvo a poner. Vale, ahora sí. Aquí están. Sí. Estos dos son de los mismos. Excepto el de los alucinadores, Y, estos sí, sí, son del mismo grupo, sí. sí. No, es porque comprobáramos hasta qué punto las muestras son la misma, ¿no? Ya. Eso, pero bueno, ahora mismo no lo vamos a ver, pero sería bueno saberlo. Sí, claro, en números exactos no coinciden, pero tampoco sabemos si a lo mejor estos 30 que aparecen aquí, bueno, aunque el de Fórico, vale, estos dos, que este tiene 30 y este 34, pues pueden ser que sean los mismos con alguno más, porque además es un poco más nuevo.
Claro, No y sé. el de arriba, el del Pérez, pues lo mismo, Sí, son los 30 y pico con esquizofrenia, más ujú, los 30 y tantos de alto riesgo, ¿no? sí, No sé. Bueno, que habría que verlo, porque por un sí, lado son 40, por otro 39. sí. Y es que eso, no tengo claro realmente cuál es la muestra, porque aparece en un sitio una cosa, en un sitio aparece puesto esto y en otro esto. Entonces no sé muy bien realmente cuál es. Vale, vale. Y bueno, pues teniendo esto en cuenta, ahora le doy paso a Antonio para que os enseñe qué es lo que hemos visto nosotros o estamos viendo. Vale. Para compartir pantalla. Yo creo que sí. ¿Se ve bien o se ve? Sí. Vale. Pues bien, primero vamos a ver o a repasar rápidamente lo que tenemos o lo que hemos obtenido en controles, que ya estamos a punto de publicarlo o conseguir publicarlo. Todavía queda un segundo intento, pero creo que ya va la cosa mejor. En esta nueva versión tenemos 42 participantes. Hemos igualado el género, 21 mujeres y 21 hombres. Y la figura final o el resultado final sería este, que es muy parecido al que teníamos con la primera versión del artículo. Prácticamente a nivel estadístico no cambia, y a nivel de figura los potenciales varían un poquito, en el P2 sobre todo, pero no demasiado. Y el resultado principal, que es la supresión de la N1 en la condición de habla, se mantiene igual. Se ve claramente el potencial N1 en Listen Other, en Listen Self, y en la condición de habla se anula. Esta muestra sería entre los sujetos de Madrid, que en total son 3, y el resto son de aquí de Valladolid. Y como digo, hemos tenido algunos problemillas con los revisores, pero ya en principio esta nueva versión yo creo que va a tener más suerte. A ver. Vale. Y ahora pasamos a los pacientes con esquizofrenia. En este caso tenemos ahora mismo 44 participantes que han pasado ya toda la limpieza de datos y tal, y están bien, y tenemos un buen registro de ellos, de los cuales 18 son primer episodio y 26 son crónicos. La media de edad son 34 años y habría 26 hombres y 18 mujeres. Un poquito desequilibrado, pero bueno. Y aquí tendríamos el resultado de los crónicos a la izquierda y los primeros episodios a la derecha. De las 3 condiciones, el potencial N1 y el potencial P2. En el electrodo CZ, que es el que se suele usar para este tipo de análisis. Y básicamente lo que se ve así a simple vista es que no hay muchas diferencias. En total no hay muchas diferencias entre primeros episodios y crónicos a nivel de amplitud de los potenciales de N1 y de P2 en este caso. Si acaso el P2 en Listen Self podría ser el que podría tener algo un poquito más relevante, pero en principio no es gran cosa. Y bueno, en este caso el potencial N1, que es el que nos interesa, pues se ve que es claramente casi idéntico. Y la diferencia entre N1 en TOC y N1 en Listen Self y Listen Other es prácticamente la misma. Antonio, ¿por qué Total, no vuelves a enseñar la de los controles para que los que no están familiarizados con esto lo vean? Sí. Eso es. ¿Veis eso? Aquí la raya roja está casi completamente aplanada. ¿Eh? Y entonces si ahora vuelves a la otra, pues esto es lo normal. Entonces vemos que en los pacientes
Pues el potencial evocado, la onda negativa que está en los 100 milisegundos, pues sigue existiendo. Cuando uno se escucha mientras habla, que es la raya roja, ¿vale? Y esto es lo anormal, porque debería estar suprimida, debería estar suprimido este potencial, debería no percibirse. Lo digo para los que todavía no estáis demasiado iniciados en estos arcanos. Vale, ya. Vale, ahora lo pondré los dos juntos para que se vea más, para que se pueda comparar. Bien, como decía, al ver que ambas muestras tienen potenciales casi idénticos, aquí están superpuestos para que se vea un poco más. Las líneas cortadas serían los primeros episodios. Quitando ese trozo final, que bueno, ahí no nos hemos metido, que parece que hay como una diferencia, pero lo dejamos aparcado para no meter más cosas. Si juntamos primeros episodios y crónicos en una sola onda, en este caso en 3 ondas, tendríamos esto, que es muy parecido a los otros dos, pero bueno, es la suma de ambos. Aquí tendríamos los 44 sujetos, la condición de habla, que es la línea roja, la azul, la de escucharse a sí mismo, y la negra, que es cuando escuchan una voz ajena. Y si la comparamos, como decía Vicente, con los controles, a la izquierda vemos claramente cómo esa línea roja, esa N1, cuando el sujeto habla, aparece bastante más pronunciada en los pacientes con esquizofrenia, tanto crónica como en primeros episodios, en comparación con los controles donde se atenúa ese potencial porque el sujeto en teoría no se escucha a sí mismo mientras habla, lo que sí le pasa a los pacientes. En cambio, las dos condiciones de escuchar tanto la grabación de uno mismo como la grabación de una voz ajena, pues es bastante parecida. Igual un poquito más amplio el potencial en controles, pero muy parecida. La diferencia clave es esa N1 que aparece en pacientes. Yo diría a qué nos referimos cuando hablamos de N1 y de P2, porque hay gente que lo mismo no lo sabe. Vale. La N1, no sé si la flecha se ve. No, quizás. Sí se ve. Vale, pues la N1 sería este potencial que aparece aquí a los casi 100 milisegundos, este potencial negativo. O sea, el sujeto escucha su voz o habla en el milisegundo cero. Aquí sería cuando el sujeto dice A, la vocal A, o cuando la escucha en una grabación. Cuando la dice, en el caso de los pacientes, aparece esta N1, esta negatividad, y cuando la escucha en una grabación serían estas dos líneas, la roja, o sea, la negra y la azul cuando escuche su voz y la negra cuando escuche la grabación de una voz ajena. Y en el caso de los controles, como decimos, esta N1 pues no aparece o apenas aparece. Es un poquito más adelantada de los 100 milisegundos. Y cuando escucha la grabación, pues aparece claramente. Sería un potencial asociado a la percepción de un estímulo auditivo, en este caso de una grabación o del habla propia. Y el potencial P2 sería esta positividad que aparece más bien cerca de los 200 milisegundos. ¿Vale? Que aparece en ambos casos bastante igual y que también se asocia a la percepción de las características de ese estímulo auditivo que el sujeto acaba de escuchar y que en este caso apenas varía, incluso en la condición de habla también está acentuado con menos amplitud, pero también aparece bastante. Y bueno, en este caso lo que nos interesa o lo que estamos viendo, el objetivo principal es ver esta N1 que se atenúa bastante en los controles y que en los sujetos, en los pacientes, aparece con bastante amplitud, indicando que el cerebro del paciente está procesando su propia voz cuando habla, que sería lo que no debe pasar, gracias a la descarga corolaria, que es la que permite evitar escuchar mi propia voz cuando hablo, para poder centrarme en procesar los estímulos ajenos o externos. Vale. Entonces, hasta aquí la parte de ver potenciales.
Y ahora pasaríamos a ver, la correlación de esta N1, de la amplitud de esta N1 de los pacientes con las escalas, la PANSS, la EPASE y la BNSS. Vamos a ver cómo correlaciona la amplitud de cada paciente, la amplitud de su N1 cuando habla, con el valor o la puntuación que obtiene en esas escalas que hablan de síntomas positivos, síntomas negativos, etc. Ahora lo veremos. Y aquí hay un dato importante o un dato relevante, que es plantearse que parece que la mayoría de los estudios lo que hacen es ver esta diferencia o correlacionar esta diferencia con las escalas, no la amplitud por sí sola de la N1 en la condición de habla. Entonces, igual habría que ver si es más interesante hacerlo como ellos o seguir con nuestro sistema, que era ver la amplitud de la N1 por sí sola. Bien. Correlaciones. Primero, con todos los sujetos, ¿vale? Uniendo crónicos y primeros episodios. Esta sería la PANSS, los síntomas positivos de la PANSS. Y en este caso veríamos que hay una correlación significativa, perdón. La N se queda, el tamaño de la muestra se queda en 41 sujetos y se ve que cuanto más negativa es la amplitud, o bueno, cuanto más negativa es esa N1, cuanto mayor es la amplitud de la N1, mayor es la puntuación en la escala de síntomas positivos. Lo cual indicaría que a mayor N1 mientras el sujeto habla, más acentuado tiene sus síntomas positivos. Esto con 41 sujetos. En el caso de los síntomas negativos con la PANSS, tendríamos un resultado bastante parecido, igual a mayor N1, mayor puntuación en síntomas negativos, aunque es cierto que en esta escala, en este resultado, se ve que hay dos sujetos que ayudan bastante a que salga así. Y si lo comparamos con la puntuación total de la BNSS, que sería esta, vemos que también aparece esa correlación significativa de síntomas negativos con amplitud o negatividad de la N1, pero con un diagrama con una dispersión de puntos un poquito más equilibrada. Sería ver si es más interesante la PANSS, síntomas negativos, o la BNSS. La PANSS parece un poquito más significativa, pero la BNSS parece que tiene una dispersión un poquito más equilibrada. Y además ya habíamos hablado de que es la BNSS la que usamos para valorar síntomas negativos. La PANSS Claro. es bastante mala para los síntomas negativos, entonces esta es claramente mejor, ¿eh? Vale, aquí lo único también que falla es que el tamaño de la muestra se reduce de 41 a 35, porque no están todos, Sí, pero bueno. Significativo sale, y es verdad que a nivel visual se ve claramente que es más interesante esta dispersión que esta, que le quitamos esos dos que son un poco outliers. Vale. Entonces, total, tenemos esto. Pasamos ahora a dividir la muestra de pacientes en primeros episodios por un lado y controles, o sea, y crónicos por otro. Bueno, sí, en la PANSS. Si nos quedamos solo con los primeros episodios, el resultado de los síntomas positivos con la amplitud de la N1 se mantiene. Es verdad que se reduce mucho la muestra, se queda en 18, con lo cual se queda un poquito pequeñita, pero es verdad que el efecto se mantiene en primeros episodios. En el caso de los síntomas negativos con la PANSS también se mantiene, pero bueno, hemos dicho que vamos a usar la BNSS, sería esta, y también da un resultado significativo. A mayor amplitud de la N1 en la condición de habla, mayor puntuación de síntomas negativos. Como digo, la N se reduce a 18, se queda un poquito reducida.
¿Qué pasa si nos quedamos solamente con los pacientes con los pacientes crónicos de esquizofrenia y lo correlacionamos con la PANSS? Pues que el efecto se reduce bastante, a pesar de que la muestra es mayor que la de los primeros episodios, la N es de el tamaño de la muestra es de 23. En este caso, el efecto no llega a ser significativo. Vamos, no es ni siquiera una tendencia. En el caso de los síntomas positivos con la PANSS. Y en el caso de los síntomas negativos, también desaparece ese efecto, incluso en la BNSS, que también se queda más reducida la muestra, se quedan 17. Pero bueno, lo relevante aquí es que en los primeros episodios parece que estas correlaciones entre las escalas, en este caso entre la PANSS y la BNSS y la amplitud de la N1 es más pronunciada que la correlación con pacientes crónicos. No sé si eso puede ser relevante o no, porque a la hora de publicar ya depende si interesa más separar las muestras o unirlas en un solo, porque luego a nivel de potenciales evocados son bastante parecidas. Serían las correlaciones lo que se diferencian más. El razonamiento que hemos hecho siempre es estudiarlo en el conjunto de los casos que tienen algo en común, es decir, el diagnóstico, en este caso de esquizofrenia, y luego después valorar si se cumple lo que hay en todos en el grupo que tiene menos factores de confusión, que es el grupo de pacientes con primer episodio. Quiero decir que si fueran muy diferentes las relaciones entre crónicos y primeros episodios, desaparecería la relación significativa entre las variables. Como no desaparece, pues podemos asumir que es similar, y realmente es similar, es decir, la pendiente es también negativa en los pacientes crónicos. Sí. Pero bueno, por otro lado, si no nos engañamos, quiero decir que si no somos demasiado optimistas, nuestra muestra de primeros episodios, pues también es una muestra de pacientes que llevan ya un tiempo enfermos y que están bajo tratamiento, etcétera. O sea que yo creo que con bastante confianza podemos juntarlos. Y luego después, pues eso, comparar, hacer la misma comparación. Supongo que la comparación en los primeros episodios se hace con test no paramétricos, ¿no? Sí. Claro. Entonces, bueno, pues yo creo que es perfectamente legítimo y además que es lógico hacerlo así, vamos. Vale, sí. Aquí solamente a la hora de explicarlo en el artículo, si contarlo, el proceso por el cual hemos llegado a este... Ya, pues yo creo eso, comparar todos y luego después hacer la replicación en primeros episodios. Es lo que hemos hecho siempre y es lo que yo creo que debe hacerse, ¿no? No sé, ¿los demás pensáis algo diferente o...? Yo tengo una duda, que yo creo que ya lo hemos debatido alguna vez. Porque creo que no lo has explicado, ¿cómo está medida la N1? ¿Como el valor máximo o mínimo en este caso de amplitud o utilizas alguna otra medida? El valor máximo del pico, de la media de cada sujeto, la media de la N1 de cada sujeto, el valor máximo de su media. Hay otros métodos que depende de los análisis y otros grupos, no sé cómo lo harán en los otros artículos que habéis consultado. Hay en otras ocasiones que se utiliza una ventana adaptativa hacia donde está la onda y hace el promedio de esa ventana o cosas así. Hay otras técnicas que te dan otras medidas también. Entonces no sé. ¿Y cuál es mejor? Claro, y luego para hacer la correlación se ha hecho entre la PANSS o la BNSS y la diferencia entre dos condiciones, entre listen y talk, ¿no? O sea, la falta de supresión. No, en este caso es lo que entre comentaba. La N1 solo. Exacto, con el valor de N1, con la amplitud del potencial N1. Claro, pero lo que estamos estudiando, lo alterado aquí en pacientes es la supresión, o sea que esa sería otra medida también aparte. Esto yo creo que lo hemos hablado alguna vez, de si estudiar la propia supresión o la N1 directamente. Y es lo que ha dicho Antonio, que en otros estudios hacen la diferencia, el estudio de la relación con la diferencia. Hombre, desde luego, cuanto más
amplia sea la N1, menos diferencia hay. Eso está claro, ¿no? Sí. Claro. Y yo creo que el estudiar la N1 solo, o sea, lo que dices tú tiene mucho sentido, Álvaro, pero el Sí. estudiar solo la N1 tiene una gran ventaja, que podríamos utilizarlo como marcador individual. Quiero decir, que en un sujeto determinado, el tener un valor más que un promedio de valores en un rango, pues podría ser bueno, pues hipotéticamente un marcador de algún tipo, ¿no? También es verdad que la diferencia entre el pico de la N1 en la condición TOC y la condición LISEN, pues también es otro valor individual, no sé. Pero vamos, yo creo que si hacemos el cálculo de la diferencia nos va a dar exactamente lo mismo, debería dar exactamente lo mismo. Porque a mayor amplitud de N1, menor diferencia. Claro. Y eso es matemáticas, vamos. Sí, Sí. tiene todo el sentido, pero claro, a lo mejor se van. Algunas significaciones que sean un poquito más justas se nos van si se hace la diferencia. Y a lo mejor Ya, es pero lo que le pasa a los otros estudios. Claro. Habría no que lo verlo. sé, no lo sé. Hombre, yo también me fío bastante más de nuestras puntuaciones clínicas que de la de los grupos Sí, como el que estamos hablando, ¿eh? Porque ellos no conocen a los pacientes la mayor parte de las veces, nosotros sí. Sí, claro. Ya. Vale. Pero bueno, se puede, yo creo que no es demasiado difícil hacer Sí. este cálculo de diferencias, ¿no, Antonio? No, sí, por eso lo apunté antes porque creo que merece la pena por lo menos por ver cuánto varía de un caso a otro y ya Pues lo decidimos hacemos, lo sí, que... Sí, por echar un vistazo a ver qué Sí, ocurre. sí, sí. Sí, es muy lógico hacerlo, O sí. a lo mejor nos sale más claro todavía y está perfectamente justificado el usar la diferencia, porque al final es el efecto patológico, digamos, esa falta de supresión. Sí. Mm. Hombre, Sí, vamos, si tuviéramos claro que una u otra es la mejor, pues no habría discusión, pero yo es que no tengo tan claro cuál es la mejor. Ujú. ya, Sí, se puede ver desde los dos ¿eh? puntos de vista. Porque Es claro, válido. el efecto en los controles es que la N1 valga 0, entre comillas. Si es más grande en los pacientes, pues ya estás teniendo ahí un efecto patológico. Cuanto más amplia, más patológica. Claro. Además, es curioso, o sea, es verdad que la N1 en las condiciones de listen self y listen other son bastante parecidas entre los controles y los pacientes. O sea, que no hay muchas subidas y bajadas, sino que todos tienen como un patrón de aproximadamente -4, entre -4 y -5. Entonces, la resta dependería mucho de la N1 más que del listen. Claro. Bueno, pero se Pero puede hacer, no hay problema. Venga. claro, se hace por compararlo, sí. Vale. Pues pasamos ahora a la IPASE. En el caso de la IPASE, si unimos ambas muestras, crónicos y primeros episodios, en la escala de cognición no aparece nada, se nos queda un tamaño de muestra de 38 en este caso, 38 participantes, como digo, en cognición nada, en autoconciencia, si no me equivoco, nada, en conciencia, no me acuerdo si lo estoy diciendo bien, tampoco aparece nada, somatización tampoco, delimitación del yo tampoco, y como es lógico, en la total tampoco aparece ningún resultado significativo. Pero si nos quedamos solamente con los primeros episodios, que en este caso la muestra se nos queda en 15 sujetos solamente, el total, porque faltan bastante. En el caso de autoconocimiento, perdón, antes lo he dicho mal, autoconocimiento, sí parece que hay un resultado significativo, una correlación significativa, pero como digo, con una muestra de 15 y una significatividad de 0,03, pero bueno. En el caso de delimitación del yo hay una tendencia, no llega a ser significativo, pero sí hay una tendencia, que igual aumentando la muestra podría llegar a ser significativa. Y en el total también hay un poco menos, pero también está cerca de una tendencia interesante en la escala total.
Como digo, todas estas 3 con primeros episodios solamente, con 15 sujetos. ¿Qué pasa si hacemos la correlación con crónicos? Nada, no lo he puesto porque son todas casi planas. O sea, no hay ni tendencia ni nada que se le parezca. O sea, lo poquito que hay en IPASE es con primeros episodios. Y ya por último, por ir controlando también este grupo, en los sujetos con trastorno bipolar, tenemos ahora ya 17 participantes, ha aumentado bastante de la última vez. Y esta sería la onda. Es bastante ruidosa. Es que la N1 trae la N1 en la condición de habla trae un ruido ahí de cada vez que el sujeto habla que cuesta limpiarlo sin perder la onda. Entonces, pero bueno, aumentando la muestra podría ser bastante interesante porque no aparece esa N1 en la condición de habla en los sujetos que tienen trastorno bipolar. Parece bastante claro que no hay esa N1. Y nada, hasta aquí lo que tenemos analizado. Cualquier consulta, pregunta. Bueno, no se va diferenciando mucho lo que vamos encontrando. La verdad es que tampoco estamos incluyendo muchos sujetos a un ritmo muy rápido, ¿no? Pero Claro. yo creo que hay 3 cosas muy interesantes. La relación con los síntomas, tanto positivos como negativos, en los pacientes con esquizofrenia. Y que en particular sean primeros episodios. Al Sí. no estar en crónicos tan acentuados, bueno, quiero decir, la diferencia entre controles y pacientes en los potenciales evocados es idéntica entre primeros episodios y crónicos, es decir, no parece un efecto demasiado evidente de la medicación, sobre todo porque muchos de los bipolares también están tomando los mismos fármacos, con lo cual, si ellos tienen suprimida la N1, pues tampoco parece que sea un efecto de los fármacos, ¿no? Claro, por ahí se descarta, sí. La relación con los síntomas en los pacientes yo creo que es muy, muy interesante. Y a ver, lo que es un poco más complicado es de entender cómo se puede relacionar esto de la IPASE con Sí. solo en los primeros episodios con la supresión de la N1. A ver, la IPASE tampoco es, según los que hacen esto, un instrumento maravillosamente fiable, ¿no? ¿No? Porque a ver, son experiencias que son difíciles de entender hasta para el entrevistador. Ya para el entrevistado ya ni hablamos, ¿no? Pero lo cierto es que muchos pacientes pues las refieren, parecen entenderlo, parece resonarles. El que aparezca en primeros episodios yo creo que es, digamos, esperanzador en este sentido. Ahora, ¿por qué puede haber desaparecido, entre comillas, esta relación en los pacientes crónicos? Pues no lo sé porque una posibilidad sería que se atenuaran las diferencias, o sea, que fuera mayor la supresión de la N1 en los pacientes crónicos y por tanto desapareciera la relación entre amplitud de N1 e IPASE. Pero la amplitud de la N1 en los crónicos es igual que en los pacientes con primer episodio. Por tanto, no parece que esa sea la diferencia. La segunda posibilidad es que los pacientes crónicos tuvieran menos experiencias anormales del yo que los pacientes en primer episodio. Para controlar esta posibilidad, yo creo que lo primero que deberíamos hacer, que no sé si lo hemos hecho en algún momento, pero es muy rápido de hacer, es comparar la intensidad de las puntuaciones IPASE entre los crónicos y los primeros episodios que tenemos incluidos aquí. Eso es muy fácil de hacer, Rosa, lo haces en un momento, ¿no? Sí. Y de este modo vemos si la ausencia de relación se debe a que el segundo factor de la relación está atenuado, que podría ser una posibilidad real. Luego tendríamos que buscar la explicación a por qué está atenuado, es decir, si esto es una especie, si las experiencias anormales del yo son como una especie de pródromo, de síntoma o de
o de experiencia que está presente en los primeros años hasta que de alguna manera se disuelve en los síntomas clínicos más evidentes, sean positivos o negativos, no sé. A mí es lo que se me ocurre, ¿no? Claro, aunque en principio la literatura habla de que los síntomas persisten en estadios crónicos de la enfermedad, o sea que Sí. esto contradice en sí mismo lo que hay hasta ahora de la literatura. Vamos. Sí, sí, pero bueno, el caso es que en nuestros pacientes, pues yo creo que la falta de relación en los crónicos tiene esas dos posibilidades. Mm. O que no haya, que haya una menor diferencia en el potencial evocado, cosa que no parece por las gráficas que nos ha mostrado Antonio, o que haya diferencias en los variables. Claro, en los síntomas de IPASE, ¿no? No sé qué os parece lo Claro, es que es verdad que en realidad el reclutamiento. A ver, hay que silenciar a alguien el micrófono. Ya. No se oye a nadie, ¿no? No, Vicente no se te escucha. No, como silenciado, yo creo todos habían No, todos y que creo que estaba hablando no Marta, me... yo creo. Sí, a Marta tampoco se la escuchaba. Tampoco se me oye, ¿no? No, bueno, yo es que he silenciado porque oía otra voz al fondo, entonces he silenciado, pero que había Ya. alguien más hablando. Y no sé quién. Ya puedes hablar. A ver, no sé lo que. Quiero decir que en cuanto a la variable de dónde procede la muestra, realmente quiero decir, porque una justificación podría ser si los pacientes crónicos que están en un momento de la enfermedad, pues con una estabilidad clínica que no, o sea, realmente es una hipótesis que no se cumple, porque nuestros pacientes reclutados están en un hospital de día, quiero decir, que no están en fase aguda y por eso se pasan las IPASes en ese momento temporal. Quiero decir, y eso no justificaría esas diferencias entre un primer episodio en el que clínicamente podríamos considerar que hay una sintomatología más productiva y una vivencia más alta, y una fase crónica en la que podría entenderse que la enfermedad está más estable, pero realmente eso no es así en nuestra muestra, porque los pacientes se pasa el IPASE en un punto en el que clínicamente hablando están estables. Quiero decir, lo que diferencia es cuánta duración llevan en la enfermedad en sí misma. Entonces, ese criterio que podría justificar las diferencias de puntuaciones no nos vale porque no es así. No sé si me he explicado. Sí, perfectamente. Lo que pasa es que, bueno, podría ocurrir que estén en un estado más o menos agudizado, pero que en los primeros años fuera diferente. De todas maneras, yo acabo de hacer la comparación global entre crónicos y primeros episodios en las puntuaciones de IPASE y realmente no hay muchas diferencias. Son un poco más altas en los pacientes crónicos, pero estos son todos los que hay, no los que están en este estudio. Como estamos hablando ahora ya de muestras más bajas, más reducidas, podría ocurrir que precisamente los crónicos que están incluidos en este estudio, ¿cuántos serán, Antonio, los crónicos? 26. 26. Y pues deben ser muy parecidos a estos. Porque aquí yo en la base general tengo 28 crónicos y 19 primeros episodios con IPASE. O sea que Pues sí. hay 3 o 4 de cada grupo que no tienen datos no tienen potenciales evocados. Sí. Y las diferencias no son significativas. Si acaso hay algo más de puntuación en los crónicos, más que en los primeros episodios. O sea que, bueno, pues por ahora no tenemos explicación. Habrá que seguir buscándola y seguir aumentando
el tamaño muestral. Lo que sí es verdad es que las gráficas de puntos en los pacientes con primer episodio son bastante buenas. En las relaciones con la IPASE. Sí, por ese lado. Sí, oye, una cosa, soy Javier, que no creo que ahora no se me ve. A ver, yo el tema de la muestra, las diferencias entre primeros episodios y luego dentro de los crónicos, no estoy tan seguro, según estáis hablando, de que sea tan homogénea, por ejemplo, la muestra de los crónicos y ni que sea tan distinta de los primeros episodios, porque si, vamos a ver, mis crónicos, los que yo he incluido, son crónicos muy estables, son pacientes que están en consulta ambulatoria, no en hospital de día, y que llevan mucho tiempo estabilizados y con la misma medicación. No sé si serán distintos en cuanto a perfil psicopatológico con los que están en hospital de día. Y por otro lado, habéis dejado caer en algún momento, cuando hablabais al principio de mezclar primeros episodios con crónicos, que los primeros episodios también son primeros episodios bastante evolucionados, no son desde luego primeros episodios vírgenes o... Entonces, no sé muy bien, lo que quiero decir es que igual resulta interesante echar un vistazo más dentro de la muestra de crónicos, si hay diferencias entre algunos grupos y si es tan distinto, en qué son distintos de los primeros episodios. Porque Los pacientes de Madrid, ¿cuántos son? Los incluidos en este estudio. 8 por ahí. Creo que sí. ¿Cómo? No estoy seguro, pero no son muchos. Son a lo mejor 6, 7, 8. Sí, yo creo que 8 por ahí. Vale, ¿y el código de Madrid en la base cuál es? ¿Qué número es? Es 6. El 6. Sí. Y hay algunos con 7 también. ¿Cómo? En la base están con 6 y con 7, pero de Madrid. ¿6 o 7 cuáles? Es que 7 serán los de La Paz. Aquí con los dos. 6 son los del 12 y 7 supongo que son los de La Paz. Eso es. Pero de La Paz no venía ninguno, ¿no? Del 12 te digo ahora cuántos son. Creo que hay uno de La Paz. O de 6, 7. Yo tengo apuntado, ¿te han quedado limpios vuestras la limpieza? 4 sí y 5. Aquí lo tengo. Ahí P6 hay 1, hay 3. Y P7 hay 1, 2, 3, 4, 5. En total son 8. Vale. ¿Y de estos sujetos tenéis las IPASES? Porque es que en la base general no están las IPASES de estos, ¿eh? Aquí la tengo yo. Está marcado como centro de A ver, del 12 es que debería haber la base 7. general no tengo ninguno. 7, P7. Bueno, esto ya lo vemos nosotros. Sí, revisado un poco porque P6 debería haber 7 y con IPASE. 7 completos. Os mando la tabla ahora si quieres. Con los... No, es posible que estén en una base que tenemos en Access, pero no en la base de SPSS todavía. Ah, claro. Pero bueno, es algo que hay que comprobar, Rosa. Entonces también las diferencias en IPASE entre los que proceden de Madrid y Valladolid. Vale. Lo único que yo de P6 tengo solo... O sea, no sé si has dicho cuánto había más, 7 u 8, no lo he escuchado bien porque se oía un poco mal. ¿Cómo has dicho?
Uy, no sé si se me ha ido. ¿Me escucháis? Sí, sí. Ah, vale, que se me ha salido algo raro en el ordenador. Que yo tengo apuntados de P6 5, pero creo que Javier ha dicho que había más. Entonces, si me lo podéis mandar, Javier, por ver cuáles me faltan y así mira también en eso las diferencias. Sí, de acuerdo. Vale. P6 solo tengo yo esos 3. No hay ninguno descartado por ruido. En principio. Bueno, pues nada, hacemos estas comprobaciones y tampoco estas reuniones no son para sacar un resultado definitivo, son para ir viendo cómo va el proyecto y discutir posibles fuentes de problemas, ¿no? Sí. Vale. Vale. Bueno, pues venga, ¿algún comentario más? Vale, pues revisamos estos aspectos y nos vemos la semana que viene, ¿no? Sí. Vale. Muy bien. Venga, pues nada, si alguien tiene algo que decir, que lo diga ahora o calla para siempre. Venga. Hasta Adiós luego. a todos. Adiós. Hasta luego.